Bien, entonces, buen día. Esta era una charla que íbamos a realizar en el cuarto campamento de matemáticas para alumnos y profesores de enseñanza media, MATEA, en enero, y por circunstancias eh, externas no se pudo realizar, y lo que voy a hacer ahora es hacerles un pequeño resumen de lo que queríamos mostrar ese día, ¿sí? Está dirigido principalmente a los profesores de enseñanza media para que puedan utilizarlo como material para entretenerse tal vez, o material para sus alumnos. Entonces la idea es mostrarle un poco cómo se puede usar ciertas herramientas matemáticas de aritmética modular en términos de poder calcular el dígito verificador de un root, ¿sí? Entonces, recordemos que un root en Chile es un número de esta forma, ¿sí? Tiene 8 cifras y un dígito verificador. Entonces, por ejemplo, tengo este root, ¿sí? Y aquí este que está acá es un dígito verificador que se calcula de algún modo a partir de estos números que aparecen acá. Y los errores más frecuentes son, vamos a nombrarlo de esta manera, el tipo 1 es que uno cambia una cifra por otra, es decir, una de las cifras, no sé, esa por ejemplo, se cambia de número, se sustituye, si era un 6, se cambia por un 8, etcétera. Y la otra tipo de error que vamos a analizar, que el que no queremos que ocurra, es que si yo tengo dos cifras consecutivas, entonces cambiarlas de orden, ¿ok? Entonces un tipo de error es que una cifra cambie de número, si ese que era un 6, cambiarlo, y la otra posibilidad es que dos cifras que son consecutivas, que una está al lado de la otra, entonces cambien de orden. Aquí aparece un 9 y después un 8, entonces que aparezca al revés, 8, 9. Y la pregunta entonces, ¿cómo reconocer el error? Lo que les voy a mostrar ahora es una manera de reconocer una herramienta, les voy a mostrar cómo se calcula ese dígito verificador y vamos a chequear que realmente lo que hace es detectar estos dos tipos de errores, si es que uno se equivocara en, en considerar ese dígito verificador. Entonces, lo primero es que vamos a recordar como de matemática, es que cuando uno tiene un conjunto de objetos, básicamente en matemática utilizamos números, se pueden utilizar también otro tipo de objetos, entonces uno puede definir unas relaciones entre ellos que llamamos binarias, que son entre dos elementos, que básicamente técnicamente son subconjuntos del producto cartesiano del conjunto con sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno toma el conjunto de países, vamos a decir que dos de ellos se relacionan, ¿sí? Si es que comparten la frontera o si pertenecen, por ejemplo, al mismo continente. Si utilizamos que comparten frontera, entonces Chile estaría relacionado con Argentina, pero no estaría relacionado con Colombia, por ejemplo, ¿sí? En el conjunto de los números reales, entonces uno puede decir también otro ejemplo, que dos números reales se relacionan cuando tienen la misma parte entera. Entonces aquí, por ejemplo, uno puede decir que el 1.3, ¿sí?, está relacionado con el 1.7. ¿Por qué? Porque la parte entera de estos números es 1 y es la misma, ¿sí? Y con las que nos queremos quedar, que es la que nos interesa eh, en, en esta charla, es que considerar el conjunto de los números naturales, que parten desde el 1, ¿sí? Y vamos a decir que dos de ellos se relacionan, por ejemplo, si su diferencia es divisible por 3, ¿ok? Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, que el 5 está relacionado con el 8, ¿sí? Y el 8 está relacionado con el 11, el 7 está relacionado con el 10, sin embargo el 7 no está relacionado con el 5. Podemos usar esa notación o la notación que voy a mostrar ahora, en que uno pone una R entre medio, en que dice que están relacionados, ¿sí? Entonces, cuando uno toma un conjunto, y R una relación, entonces uno dice que una relación es refleja, perdón, uno dice que una relación es refleja, ¿sí? Si es que un elemento está relacionado con sí mismo. Entonces, tomemos, por ejemplo, en la relación que teníamos antes los números naturales, tomemos ahora los números enteros, z, ¿sí? Los números enteros. Y en los números enteros, digamos que, no sé, van a estar relacionados, un número entero está relacionado con sí mismo,
en la relación que teníamos antes, la divisibilidad por 3, porque la diferencia entre un número y sí mismo es 0 y 0 es divisible por cualquier número. ¿Bien? Vamos a decir que una relación es simétrica cuando uno toma dos par de elementos y si uno está relacionado con el otro está relacionado con el primero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es que en la relación R, en que la diferencia A menos B es divisible por 3, entonces lo que estoy diciendo aquí es que el 5 está relacionado con el 5, ¿sí? Porque la diferencia es 0 y el 0 es divisible por cualquier cosa, en particular por el 3. Aquí lo que estamos diciendo es que el 5 está relacionado con el 8, entonces el 8 está relacionado con el 5. Esto es porque 5 menos 8 es divisible por 3 y esto es porque 8 menos 5 es divisible por 3. Y por último, para recordar lo que era una relación transitiva, es cuando ahora tenemos tres números, en este caso, en el ejemplo de los enteros que estamos tomando, y lo que decimos es que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Y aquí lo que estamos diciendo es, por ejemplo, que yo tengo que el 5, uy, yo tengo que el 5 está relacionado con el 8 está relacionado con el 11, ¿sí? Y eso implica entonces, ¿sí? Esas dos cosas que se cumplan, dice que el 5 está relacionado con el 11. ¿Okay? Eso es lo que dice la transitividad. Y cuando las relaciones cumplen que esas tres condiciones, se refleja simétrica transitiva, uno dice que la relación es una relación de equivalencia. ¿Y por qué es importante tener relaciones de equivalencia? Porque las relaciones de equivalencia lo que producen son clases de equivalencia, es decir, conjuntos donde todos los elementos están relacionados con sí mismos. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo en que tenemos los enteros y la relación donde A está relacionado con B, cuando A menos B es divisible por 3. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que en esta clase de equivalencia, entonces, por ejemplo, si yo tomo el número 3, el 3 está relacionado con sí mismo, está relacionado con el 6, está relacionado con el 0, está relacionado con el menos 12, etc. ¿Sí? Después tengo, por ejemplo, el 1, que está relacionado con el 4, con el 7, etc. Y por último, tengo una clase de equivalencia, es decir, un conjunto donde todos los elementos están relacionados, está el 2, el 5, el 8, el menos 1 y así, ¿sí? Una diversa cantidad de números. Estos entonces, estas tres conjuntos, ¿sí? Son las clases de equivalencia, ¿sí? Estos tres conjuntos son las clases de equivalencia en este ejemplo, ¿sí? Donde la diferencia entre dos de ellos era divisible por 3. Y lo que tenemos que notar, no voy a mostrar nada, pero es que cuando uno tiene una relación de equivalencia, eso genera una partición del conjunto, es decir, yo puedo tomar a todos los números enteros y todos los números enteros en alguno de estos tres conjuntos cae. ¿Ok? Entonces, si yo tomo la unión de estos tres conjuntos, obtengo todos los números enteros y la intersección entre ellos, entonces es vacía. ¿Ok? Entonces, supongamos que a este conjunto le voy a llamar, no sé, la clase del 0, ¿sí? Voy a poner una rayita abajo. Esta va a ser la clase del 1 y esta es la clase del 2. Entonces lo que tengo es que si tomo el conjunto de la clase del 0 y lo junto con la clase del 1 y lo junto con la clase del 2, entonces yo obtengo a todos los enteros. Y además, si yo tomo la intersección entre cualquier par de clases de equivalencia, uno dice que los conjuntos son todos disjuntos, porque la intersección entre ellos es, este me falta, es vacía, ¿sí? No hay eh, elementos en común. Ahora, ¿por qué es necesario tener estas tres condiciones de relación de equivalencia? Para que exista una partición disjunta, entonces el desafío es ese, el desafío es pensar, entender por qué necesito, bueno, primero que sea refleja, para que todos los elementos estén por lo menos en su clase, simétrica, para que si en este caso, por ejemplo, el 3 está relacionado con el 6, entonces el 6 también está en el mismo conjunto que el 6, que el 3, perdón, en la misma partición.
Y la transitividad es porque si el 2 está relacionado con el 5 y el 5 con el 8, entonces el 2 está relacionado con el 8, para que los conjuntos sean entonces disjuntos y que como sale aquí, y a la unión entre todos ellos de todos los números enteros. Esa entonces es una condición. ¿Qué es lo que vamos a tomar nosotros como ejemplo? Que es ahora en general, es que vamos a tomar el conjunto Zn, donde tomamos Z el conjunto de números enteros, R la relación de equivalencia, la que habíamos dicho antes, X menos Y, nosotros vimos divisible por 3, pero aquí estamos viendo que la relación es que X está relacionado con el Y, ¿sí? Cuando la diferencia sea un número divisible por N, que es este N que aparece acá. ¿Okay? Y entonces uno después, de algún modo, es un poco más coloquial si quieren en la notación, pero hay que pensar que estamos pensando en lo que teníamos antes en las clases de equivalencia. Vamos a considerar al conjunto de las clases de equivalencia, es decir, un conjunto de conjuntos. Esto que está acá es un conjunto de clases de equivalencia. Entonces, ¿quién es Zn? En estricto rigor, en nuestra notación anterior tendríamos que poner estas barritas abajo, pero relajamos un poco la notación y decimos que es el conjunto entonces entre 0 y n menos 1. Y lo interesante es que en Zn entonces uno puede definir operaciones, ¿sí? La operación de suma y producto, y lo más importante aquí, que uno podría hacer la demostración, es que están bien definidas. Es decir, si yo tomo un elemento X que está relacionado con Y y un elemento Z que está relacionado con W, si yo entonces tomo X más Z, lo que tendría que ocurrir para que esté bien definida, como estos son conjuntos, es que X más Z esté relacionado con Y más W. ¿Sí? Que no importa entonces qué elemento yo tomo de una relación de equivalencia, se cumple entonces que la suma es irrelevante en el término, en el elemento que yo tomo para sumar. Lo mismo con el producto, que X por Z, ¿sí? Esté relacionado con Y por W. ¿Sí? Que uno pudiera reemplazar los elementos. Y esto es más o menos fácil de ver en este caso, porque aquí lo que queremos es que X más Z menos Y menos W, ¿sí? Sea divisible por N. Y es fácil darse cuenta que eso es la suma de eso, a ver, otro color, más eso, ¿sí? Así que es divisible por n. Y en el otro caso del producto hay que ponerle un poquito más de cuidado. Entonces aquí lo que yo quiero es que x por z menos iw sea divisible por n, pero eso bastaría con escribirlo como xz menos, ¿cuál conviene poner aquí? Zi más zi menos iw. ¿Sí? Que son iguales esas dos cosas. Entonces lo que tengo es que xz eh, menos zi es divisible, factorizando por z, por n, y este que está acá, factorizando por y, es divisible por n, así que el producto también está bien definido. Y nos vamos a quedar entonces con el conjunto ahora zp, ¿sí? Es decir, donde P ahora es un número primo y en particular nos vamos a quedar con ZP considerando a Z11. Entonces, estamos pensando en Z11, que tiene el conjunto que es de clases de equivalencia, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y la operación es, por ejemplo, ¿cuánto es 3 por 8? 3 por 8, si uno hace el cálculo formal en Z, en los enteros, 3 por 8 es 24, pero 24 en Z11 es igual a 2. Así que 3 por 8 es 2. ¿Bien? Y por ejemplo, también lo que tengo es que ¿cuál me sirve aquí? No sé, uno alto, a ver, 6 más 9, 6 más 9 en los enteros es 15, pero como estamos en Z11, eso es lo mismo que 4, ¿de acuerdo? Eh, esto es lo que uno hace con las operaciones en Z11. Y lo interesante, y lo importante, y por qué uno se queda con los números primos,
y que cuando n es un número primo, entonces los elementos de ZP que son distintos de cero, es decir, todos estos que están acá, distintos de cero, tienen un inverso multiplicativo. Eso quiere decir que yo puedo encontrar a alguien que multiplicado por 3 me quede, después de hacer los cálculos en Z11, me quede igual a 1. ¿Bien? Entonces, ¿quién sería en este caso? Uno empieza a probar y se da cuenta que 3 por 4 es 12, pero 12 en Z11 es 1. Eso quiere decir que el inverso multiplicativo del 3 es el 4 y el inverso multiplicativo del 4 es el 3. Estos números son inversos multiplicativos. ¿Bien? Entonces, luego de esto, que estamos trabajando con Z11, empezamos a realizar las operaciones, entonces volvamos a nuestro problema del root. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice este problema? ¿O cuál es la solución que se da para evitar lo que habíamos, los dos tipos de errores que habíamos mencionado hace un rato atrás? Es que uno lo que dice es, ok, voy a tomar este root, donde aquí están todas las 8 cifras, y aquí D es su dígito verificador, y la pregunta es, ¿cómo se obtiene ese D? Entonces, la fórmula dice lo siguiente, dice, mire, tome este, si quieren, vector, o este conjunto de números que aparece aquí, que es este vector B, forme un vector, o si quiere el conjunto de números de las 8 cifras que uno considera en el root, y lo que hace es, haga este cálculo que está acá, ¿sí? Una especie de producto punto, ¿bien? Y lo que tiene que hacer es calcular el inverso aditivo de ese número, ¿sí? De B por A. Esto es B producto punto A. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este root, entonces uno hace el cálculo, y ¿qué es lo que queda? Queda 1, esto es 1, 0, 9, 8, 6. Entonces el cálculo, vamos viendo lo que queda. Esto queda 3, más 0, más 7 por 9, 63, más 48, más 30, más 24, más 18, más 4. Entonces empecemos a tratar de bajar a Z11. En Z11 esto es 3, el 63 es, me queda 8, ¿sí? El 48 me queda 4, el 30 me queda 8, el 24 me queda 2, el 18 me queda 7 y este me queda 4. Después 3 más 8 más 4, esto es 15, esto es 10, voy en 25, y esto queda 11, así que queda 25, queda 3, ¿sí? Todo esto queda 3. Pero lo que me piden es el inverso aditivo de este 3. ¿Y cuál es el inverso aditivo de 3 en Z11? Es 8. Entonces, en este caso, el dígito verificador sería 8, ¿sí? Lo que está correcto porque es mi root. Eso. Ahora, ¿por qué funciona la fórmula? Entonces, analicemos el primer error. Recuerden que el primer error lo que era es que yo tenía mi root, ¿sí? Voy a escribir aquí 10, 9, 8, ¿sí? Y lo que decía es que el error que usted comete es que esto que estoy aquí nombrando como X, entonces supongamos que lo cambió por un número, por error. Entonces, supongamos que su número aquí, el real, era 6, pero lo cambió por X y escribió mal, y aquí puso, no sé, 8. Entonces, ¿por qué el dígito verificador detecta ese tipo de errores? Porque si yo hago ahora este producto, donde esto era este cambió, que en realidad es un 6, pero ahora quedan 8. Entonces uno hace todos esos cálculos y lo que queda es que si uno compara el real producto punto, que uno va a tener el inverso de esto para el dígito verificador, y lo compara, y la pregunta es, ¿puede ser igual al que estoy calculando acá? Entonces esto ocurre cuando aquí, que era 4 por el número que realmente correspondía, que es A sub 3, ¿sí? Es igual a 4 por, en este caso, el X, que era el número erróneo. Pero recuerden que 4 tiene un inverso multiplicativo, entonces uno podría multiplicar por 3, recuerden que estamos en Z11, 3 por 4 me queda 1, y me quedaría que A sub 3 es igual a X. Y eso no puede ser, porque estamos diciendo que hubo un cambio de cifra.
Por lo tanto, efectivamente, ¿sí? Lo que obtenemos es que si uno va por la vida dictando el root y se equivoca en una cifra, después cuando obtenga el dígito verificador no va a ser igual. ¿Por qué? Porque el 4 tiene un inverso multiplicativo en Z11. ¿Sí? Esa es la gracia de todos estos números que están acá, tienen un inverso multiplicativo. ¿Y cuál era el segundo error? El segundo error, la pregunta es ¿por qué funciona? ¿Sí? Y cuando uno lo que hace es un cambio de dos cifras consecutivas. Entonces, supongamos que en nuestro root que teníamos acá, este era 10, ay, esto era 10, ¿sí? 9, 8, 6, 6. Entonces, si se acuerdan, en el root real esto era un 9, 8, pero aquí lo que hicimos fue cambiar de orden las cifras, cambiamos el 8 por el 9, el 9 por el 8. Entonces, la pregunta es por qué con este nuevo dígito verificador, entonces realmente uno va a notar ese error. Entonces, si uno lo hace y hace los cálculos, aquí hace B por A, barrita, digamos, abajo, que es el cambiado, entonces aquí queda 10, 9, 8, 6. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esta parte que está acá? Y si uno compara, que es lo mismo que hicimos hace un rato atrás, el B por A con B por A barra, es decir, a ver si realmente nos va a quedar lo que es esta igualdad. Entonces uno lo que hace es cancelar, cancelar, y aquí lo que me quedaría es que 7 veces A sub 6 más 6 veces A sub 5 tendría que ser igual, o la pregunta es, tendría que ser igual a 7 a sub 5 más 6 a sub 6. Y si uno pasa restando y resuelve esta ecuación, entonces lo que queda es que a sub 6 tendría que ser igual a sub 5. Bueno, pero si son iguales, entonces en realidad no hay error y no hay cambio de cifra en esta parte que está acá. ¿Sí? Así que el hecho de intercambiar dos cifras consecutivas hace que el nuevo dígito verificador tiene que ser distinto al anterior. ¿Sí? Entonces reconoce ese tipo de error. ¿Cuándo no lo va a reconocer? Cuando las dos cifras son iguales, pero si son iguales entonces no hay cambio de cifra. ¿Ya? Y lo interesante que tiene esto es, bueno, otras aplicaciones, pero no me, de divisibilidad, digamos, de cálculo de números, etcétera, cifrado, pero lo que quiero es dejarle este desafío, ¿sí? Que es como que quiero, que es como interesante que uno puede plantearlo en una clase de colegio, es que vamos a tomar ahora Z26, y lo que vamos a hacer es que las letras, ¿sí? Vamos a inventar un código donde cada una de las letras del abecedario le vamos a asignar un número en Z26. ¿Ok? Eh, Aquí están las letras y abajo están los códigos. Y lo que vamos a hacer es que uno puede hacerlo con muchas funciones, pero en particular yo elegí este ejemplo. Voy a considerar a la función 5x más 4, que es una función inyectiva. De hecho es una función biyectiva en Z26, esto es una función biyectiva. La gracia que sea biyectiva es que yo puedo ir y puedo volver. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, que mi mensaje, supongamos que mi mensaje fuera Matea. Entonces yo hago la traducción de acuerdo a las letras que aparecen aquí. Entonces digo, bueno, la M va al 12, la A va al 0, T19, E4 a 0, y lo que hago es aplicarle la función. Y cuando aplico esta función, que es biyectiva, es decir, puedo ir y puedo volver, entonces puedo enviar un mensaje que solo las personas que tengan este código lo van a poder descifrar. Entonces hago la función y, por ejemplo, veamos el 4. ¿Sí? ¿A dónde va a dar cuánto es f de 4? Entonces f de 4, de acuerdo a mi función, es 5 por 4 más 4. Eso es 24, pero 24 en Z26, bueno, sigue siendo 24, así que va a la Y. ¿Sí? Por lo tanto, aquí va 4 va al 24 y esto va a la Y. A ver un número que sea más grande, este, f de 12. Entonces f de 12, ¿cuánto es? Es 5 por 12 más 4. 5 por 12 es 64, ¿sí? Y 64 en Z26, si yo le resto 52, por ejemplo, me queda 12, ¿sí? Entonces el 12 va al 12.
y la imagen entonces de M es la misma M. Entonces uno aquí tiene un mensaje encriptado. ¿Bien? Y si yo quisiera devolverme, entonces, les dejo como desafío, ¿sí? Esta frase que está acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, tengo esta frase, entonces cada una de estas letras, ¿sí? Voy a buscar su código, después me voy a devolver, ¿sí? Es decir, si yo tenía que, estas son las X, entonces, no, estas son en la anotación que teníamos antes, estas son las Y, entonces yo quiero encontrar cuáles son las X que tienen aquí una frase tal que las X van a dar a las Y, donde f de X, Y igual f de X, dijimos que era la función 5X más 4. Entonces, si esto es Y, yo tengo que X es Y menos 4, si quieren, por el inverso multiplicativo de 5 en Z26. Entonces esto es lo que hay que resolver para devolverse y encontrar entonces ese mensaje. Eso es una pequeña, lo hice mucho más reducido, pero un pequeño taller que íbamos a tener en Matea, espero que les sirva en esta nueva dinámica de videos de YouTube. Eso, muchas gracias.